además de testing de performance, hoy por hoy desarrollo, he trabajado en infraestructura, en seguridad, en distintas partes que creo que la formación integral es muy buena para esto porque la performance está en muchos lados, ¿no? La performance puede estar, o los problemas de performance en realidad, ¿no? Puede estar tanto a nivel de servidores, o sea, fierro, a nivel de aplicación, o sea, desarrollo, infraestructura, resto de la infraestructura, ¿no? Servidores, aplicaciones y demás cosas que se usan en los frameworks. Entonces, es un área en el que muchas veces se profundiza poco, pero se aprenden muchas cosas. O sea, se profundiza poco, me refiero a que no salimos siendo expertos en administración de sistemas, ni expertos en base de datos, ni expertos en desarrollo, si trabajamos solo en esto, pero sí se ve de todo un poco, porque es necesario saber todo un poco. Muy bien, hoy vamos a estar hablando un poco, viendo un panorama inicial de lo que es el testing de performance, y luego vamos a hablar sobre algunos desafíos y tendencias de cómo es el testing de performance en la actualidad. Antes que nada, vamos a partir de la base que, ¿qué es la performance? ¿Cómo podemos definir la performance? Hablamos de performance así libremente, pero en realidad es una palabra en inglés. Se podría traducir al español como desempeño o rendimiento. Y en el contexto del software, de los sistemas, podemos decir que es la velocidad a la que un sistema procesa transacciones. Y acá aparece otra palabrita interesante que es transacciones, que se usa como para tener en cuenta muchos tipos de cosas que se pueden procesar. Un alumno, además, soy profesor también de los cursos de performance del CES, hago un paréntesis, y un alumno este año justamente me preguntaba, ¿por qué le llamamos transacciones y no le llamamos funcionalidades? Más allá de que la palabra transacciones es técnicamente la que se utiliza en esta realidad, eh, en realidad lo que es que, bueno, no siempre probamos funcionalidades, capaz que cuando damos el curso y lo enfocamos más a la parte web, por ejemplo, sí, son funcionalidades seguidas por un usuario, pero se puede probar la performance de muchas cosas, ¿no? Podríamos probar la performance de una base de datos tirando directamente consultas SQL, o podríamos probar la performance de una red tirando paquetes eh, a nivel de red. Entonces, es la velocidad a la que un sistema procesa algo, lo que sea que esté procesando ese sistema, ¿no? Em, la performance o el desempeño, el rendimiento, se define como un atributo de calidad del software. O sea, es un atributo de calidad del software y lo definimos como un requerimiento no funcional cuando estamos en la etapa de diseño, ¿no? Tendríamos que decir que queremos que nuestro sistema eh, rinda apropiadamente o funcione adecuadamente desde el punto de vista de la performance. Y bueno, ¿por qué queremos probar la performance y por qué nos interesa esto? Bueno, la performance es algo que enriquece muchísimo la experiencia de usuario. La mayoría supongo que habrán usado en algún momento algún sistema que funcionaba lento, o les habrá funcionado lento por algo el sistema, porque capaz que el internet no es bueno, o capaz que porque estábamos, no sé, los que vivimos el principio de lo que es la internet, por lo menos abierta al público, ya a finales de los 90, principios de los 2000, poníamos a cargar una página web que si tenía una imagen, la página web cargaba de a pedacito así, y estábamos 2 minutos esperando que cargue la página porque la realidad de ese momento era esa, no era que la página funcionara mal, ¿no? Entonces, hacia la experiencia de usuario, hoy por hoy la gente ya no es tan paciente como a finales de los 90 o principios de los 2000. Si una página no le responde en 4 o 5 segundos, salen y van a otro lado.
La utilización de recursos también es interesante porque el que aprovechemos bien los recursos de los servidores y la infraestructura que tenemos es bueno porque si no, capaz que tenemos que comprar 10 servidores para servir algo que podríamos hacerlo con uno. Entonces, termina teniendo un impacto. Escalabilidad, si el sistema no rinde bien y no escala bien, bueno, no vamos a poder llegar a todos los usuarios que deseamos si tenemos una aplicación de gran alcance. Y en muchos casos es la viabilidad del negocio, ¿no? Eh, ya sea porque vendo productos online y si funciona lento o no funciona bien la página, pierdo ventas. O porque, no sé, tengo una oficina, un banco, por ejemplo, doy préstamos, pero viene una persona y hay alguien atendiendo y el sistema funciona lento, entonces capaz que en vez de dar 10 préstamos o que un cajero atienda a, a 10 personas en un determinado periodo de tiempo, puedo atender solo a una, entonces también pierdo dinero o pierdo el negocio, ¿no? Todo esto impacta finalmente en lo que subrayamos acá al final, que es dinero. Y bueno, ahora sabiendo lo que es la performance, vamos más a, bueno, ¿qué es el testing de performance? Son pruebas que hacemos para conocer el desempeño justamente o el rendimiento de un sistema. El objetivo es asegurar que el software funcione correctamente, se desempeñe correctamente. No funcione en cuanto a funcional, sino que, digamos, responda eh, en tiempo y forma. Incluso cuando estamos bajo grandes cargas. Supongo que también todos habrán escuchado o habrán visto casos en los que, no sé, se ponen las ventas para un partido de fútbol eh, en determinada empresa, les iba a mencionar, pero mejor no mencionamos ninguna, por las dudas, no sé que alguien se enoje, eh, ponen entradas para un partido de fútbol de la Copa Libertadores y bueno, va todo el mundo a comprar al mismo tiempo y bueno, no pueden comprar las entradas porque o demora mucho, se cayó el sistema, etcétera. Lo mismo puede pasar con, no sé, con entradas de un concierto, agendas y muchas otras cosas donde todo el mundo quiere entrar al mismo tiempo. Bueno, pasó, bueno, esto lo tenemos que haber vivido todo hace un par de años, cuando el COVID, eh, no sé si se acuerdan que sacaron dos sistemas, ¿no? Primero sacaron una agenda que era sincrónica, sincrónica quiere decir que yo me agendaba, elegía el turno, la hora en ese momento y ya quedaba. Y ese sistema se cayó, no soportó toda la carga que tenía que soportar. Y después hicieron uno que era asíncrono, que el asíncrono era básicamente, yo iba, me anotaba y después ellos me avisaban dónde había quedado y cuándo. Eso es, bueno, el problema ahí fue un problema de performance. ¿Cómo podemos medir la performance? Para eso tenemos algunas métricas como tiempos de respuesta, productividad, eh, capacidad o eficiencia, concurrencia, escalabilidad y tasas de errores. Y bueno, es importante porque permite probar todo lo que hablábamos, ¿no? Podemos identificar los cuellos de botella, que los cuellos de botella justamente hace referencia a el punto en el que se tranca todo el flujo de datos y no puede seguir al mismo ritmo que venía capaz que en otros lados. A mí me gusta también el concepto, no sé, los que sabían química, a los que les gustaba química en el liceo, el concepto de reactivo limitante. No sé si se acuerdan, había una cosa donde se hacían las reacciones, decía, bueno, yo tengo dos hidrógenos y un oxígeno, con esto formo una molécula de agua, ¿no? Entonces, después estaba el ejercicio que decían, bueno, yo tengo, no sé, 10 hidrógenos y dos oxígenos. ¿Cuántas moléculas de agua formo? Dos. Ah, bueno, pero me está sobrando una cantidad de hidrógeno. Algo similar pasa con los sistemas, porque yo tengo un procesador y un tera de RAM, de memoria RAM. Y capaz que ese procesador para realizar un proceso usa 1 GB y estoy desperdiciando 999 gigas de memoria RAM, o en realidad 1023 gigas de memoria RAM, vamos a ser exacto. Em,
que no los estoy aprovechando porque, bueno, o no tengo suficientes procesadores o hay algo que no está funcionando bien en mi aplicación y no está bien programada. Bueno, además podemos identificar otras cosas como mala experiencia de usuario y distintos riesgos. ¿Por qué queremos realizar eh, pruebas de performance? Bueno, primero de nada queremos saber cómo el usuario percibe el sistema, ¿no? Si lo percibe bien, si está contento, si no, si, si podría mejorar. Queremos saber cuál es nuestro punto de quiebre, encontrar un punto de quiebre. Eso es, bueno, ¿cuánto soporta mi servidor? ¿Un usuario, 10 usuarios, 100 usuarios en determinado periodo de tiempo, en determinado contexto, ¿no? Pero, bueno, quiero saber cuántos usuarios puedo atender yo y si tengo más de esos usuarios, sé que voy a tener que escalar o agregar más recursos o agregar más servidores o ver cómo resuelvo eso. Optimizar algo podría llegar a ser también, ¿no? Sirve para detectar los cuellos de botella, que es lo que mencionábamos antes, analizar la estabilidad de la aplicación también. ¿Por qué? Porque puede ser que, bueno, sí, mi sistema soporta 100 usuarios. Yo sé que anda bien, ¿no? Capaz que llegan 150, bueno, se tranca un poco, pasa a estar más lento, pero después vuelven a ser 100 y si mi aplicación no es estable, no es robusta, eh, capaz que queda funcionando mal, queda funcionando lento aunque yo haya vuelto a una carga baja. Eso entonces también lo podemos identificar con este tipo de pruebas. Podemos querer dimensionar un sistema. O sea, yo sé que en mi realidad quiero em, soportar 1000 usuarios en un determinado periodo de tiempo. Bueno, puedo correr una prueba de performance para ver cuántos servidores o cuántos hardware voy a tener que utilizar yo para poder cubrir esa necesidad, ¿no? Tunear el hardware o software de base, que eso es optimizar básicamente, y mitigar el riesgo, que es, bueno, probar antes de chocarme con un problema en producción. No es raro que se ignore o no se haga el testing de performance, a veces por desconocimiento, a veces por que no piense que puede funcionar mal y después llegar a la producción y tener un problema cuando tenemos una carga grande. Algunas de las métricas más importantes que tenemos en la performance son tiempos de respuesta, es lo más clásico que medimos nosotros cuando ejecutamos las pruebas de performance. Ejecutamos pruebas de performance contra aplicaciones web, por lo general medimos el tiempo de respuesta de cada petición y de cada paso, incluso porque muchas veces un paso, un clic del usuario puede generar muchas peticiones HTTP, por ejemplo, entonces esas se suman eh, para saber cuánto fue el total del tiempo requerido. Productividad también se usa muchas veces la cantidad de transacciones por unidad de tiempo. Esto no es raro, sobre todo en casos, por ejemplo, que hay servicios y tenemos un SLA, un Level Agreement, que es un acuerdo, ¿no?, entre dos partes que, bueno, yo te voy a dar estas transacciones que no van a demorar, bueno, estos servicios en realidad, ¿no? Perdón. eh, que no van a demorar más de tanto tiempo, no van a tener más de tanta tasa de error y yo me comprometo a eso. Si yo no cumplo con eso, eh, seguramente eh, me puedan hacer un juicio, por ejemplo, ¿no? Quede en evidencia o me pueden hacer un juicio, puede afectar la imagen de la empresa o distintas cosas. Pero bueno, entonces yo puedo decir, hacer una prueba de performance que, bueno, yo me comprometo a ver si soporto 100 peticiones que consuman este servicio por segundo y bueno, antes de ir y firmar eso, lo pruebo y veo si soy capaz de soportarlo o no y si funciona bien. Uso de recursos también, ¿no? Podemos, al ejecutar una prueba, medir CPU, memoria, red, disco, monitorear distintas cosas
y ver cómo se comporta el sistema. Esa también es una buena forma eh, de medir la performance. Y por último, la tasa de errores. Si yo ejecuto mi sistema y tal, capaz que me responde muy bien, pero el 80% de lo que me responde son errores, y no son errores funcionales, ¿no? Digamos, si yo tiro todas esas mismas peticiones de forma independiente, de a una funcionan, y el problema se da porque hay algo que no está funcionando bien justamente por la carga. Bueno, es otra forma de medir la performance del sistema. Bien, eh, ¿cómo realizamos una prueba de performance? Hay dos grandes formas, de la cual una casi no se hace, así que en realidad hay una gran forma, o no se hace tan comúnmente o en la mayoría de los casos. Primero que nada está manual, donde uno o varios usuarios utilizan el sistema y recolectan las métricas que se quieren. Esto en realidad no es tan fácil porque, o no aplica en todos los casos en realidad, ¿no? Porque si yo quiero probar 1000 usuarios, necesito 1000 personas, con 1000 PCs, para que puedan probar un sistema. Entonces, en realidad lo manual se hace más en el caso, bueno, tengo un proceso y quiero ver cuánto demora un proceso. Eso capaz que sí, bueno, voy a ejecutar el proceso solo con una persona, un servidor que va a ejecutar el proceso, y puedo medir eso. Y después, para los casos en los que queremos probar en realidad muchas personas eh, utilizando un sistema, se hace de forma automatizada. Para esto, lo que hacemos es simular la cantidad de usuarios que deseamos modelar, por ejemplo, 1000 usuarios, y estos usuarios realizan distintas transacciones, distintas funcionalidades, ¿no? Nosotros programamos esos usuarios y bueno, este usuario hace login y hace una compra en el carrito. Este otro usuario hace el login y modifica la foto de perfil. Y así se definen varias funcionalidades llamadas transacciones. em, y bueno, con eso se automatiza y se pueden generar esos usuarios virtuales, porque no son reales, pero luego se generan con una herramienta de generación de carga que, que están hechas para eso, básicamente. Bueno, con respecto a las pruebas manuales, ahora que quería comenzar, a modo de curiosidad nomás, en mis más de 10 años en el área de la performance, digamos, una sola vez he participado de pruebas manuales o de un proyecto que se hizo con pruebas completamente manual, ¿no? Para que se hagan una idea, digamos, la diferencia que hay entre uno y otro. Eh, Casi todo es automatizado, salvo un caso muy puntual. Y era un caso súper puntual. Era un caso de un call center, donde, bueno, sí, los puestos que tenían, los tenían todos ahí, las personas las tenían todas ahí, entonces se podía hacer de forma un poco más fácil esa prueba. Bueno, vamos a ver los tipos de testing de performance. Primero que nada, tenemos lo más clásico, que son las pruebas de carga o load testing, como capaz que alguna vez escucharon hablar en inglés, que son pruebas con un escenario dado. Me apareció una flechita ahí. Em, las pruebas de carga, perdón, me desconcertó la flechita. Las pruebas de carga son con un escenario dado, que es donde nosotros queremos modelar una determinada realidad, y sirve para, bueno, yo quiero saber cómo funciona mi sistema con esta realidad. Después tenemos las pruebas de estrés, que ya exigen más allá de la realidad con la que yo preveo que va a funcionar mi sistema.
se aumenta un poco más la carga para, bueno, justamente generarle estrés al sistema y, y ver cómo se comporta en ese caso. Por otro lado, tenemos las pruebas de estabilidad o resiliencia, que son pruebas largas. Entonces yo quiero ver si el sistema se comporta bien durante una prueba larga, estando todo el día funcionando. En este tipo de pruebas, por ejemplo, es más común que aparezcan tipos de error como son los memory leaks, digamos, cuando se va dejando un poquitos de memoria colgada a lo largo del día, entonces eso va llenando el servidor y me doy cuenta en una prueba muy larga porque me queda una gran parte de la memoria ocupada, o bueno, o en determinado momento empieza a dar errores porque se comió toda la memoria, ¿no? Pero bueno, va más, las pruebas de estabilidad o resiliencia van más a cargas considerables, a horas considerables, digamos. Por otro lado, la prueba de picos, que tiene que ver con los que le mencionaba hoy, tenemos un pico de carga, baja, vemos si el sistema responde bien, otro pico de carga, y así le damos como varios picos de carga para ver si el sistema se comporta de manera estable, por más de que capaz que cuando tengamos el pico ande un poco más lento, después sí sigue funcionando todo bien. Las pruebas de capacidad, que son para buscar un punto de quiebre, lo que hablábamos hoy también, que, bueno, quiero saber eh, cuánto me soporta mi sistema o cuánto me soporta un servidor de mis sistemas. Ahí, por lo general, se hacen particiones, distintos tipos de pruebas, eh, pero busca eso. Y por último, las pruebas de volumen, que muchas veces, en realidad lo recomendable es que se mezclen con las anteriores, que es cuando tenemos una gran cantidad de datos en la base de datos. Perdón. No es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo una base de datos, no sé, con 3 datos que con 1.000 millones, y si no está bien optimizada o no tiene índices adecuados, por ejemplo, va a demorar muchísimo, muchísimo más ejecutar una búsqueda en una tabla, una inserción, que en la tabla vacía, o sea, perdón, en la tabla llena que en la tabla vacía. Metodología. Eh, en cuanto a la metodología que utilizamos para las pruebas de performance en el CES, consta de distintas etapas. Por un lado, primero que nada, se establece el objetivo y los requisitos de performance. Es un poco, cuando establecemos el objetivo, es lo que vimos 2 slides más para atrás o 3. Por acá, acá estos podrían ser objetivos, digamos, y en base a los objetivos definimos cuáles de estas pruebas queremos hacer. Después definimos las métricas, que también ya lo vimos, o sea, qué es lo que queremos medir y cuánto. Eh, Nosotros tenemos que saber qué es lo que el cliente considera adecuado. En general esto no lo definimos nosotros. Muchos clientes no tienen ni idea, entonces dicen, bueno, ¿y a ustedes qué les parece? ¿Qué nos recomiendan, no? Pero en realidad esto se define qué es lo que se considera adecuado dependiendo de cada caso, ¿no? Hay quien quiere que funcione todo abajo de un segundo y hay quien, si le responde hasta en 5 segundos del sistema, no tiene problemas. Bueno, por otro lado, luego de eso se identifican los escenarios. Ahí vemos sí, qué es lo que vamos a probar, cuáles son las funcionalidades, cuántos usuarios van a ejecutar cada funcionalidad, etcétera. Después se automatiza. Eso es básicamente programar los robots que van a probar, ¿no? Programamos esos robots que van a simular los usuarios reales. Em, Hay que establecer un entorno de pruebas, o sea, el entorno en el que probamos, el sistema por general va a ejecutar en algún lado, ¿no? Em, ¿Dónde va a ejecutar ese sistema? Muchas veces, dependiendo de la empresa que esté haciendo las pruebas, no se cuenta con un hardware igual que el de producción, supongamos, ¿no? Si yo tengo un ambiente de testing, un ambiente de desarrollo, casi nunca tienen los mismos recursos que un ambiente de producción, por obvias razones, básicamente que es carísimo, o muchas veces es muy caro.
Entonces, bueno, hay que ver si se dispone de un ambiente en el que se puede ejecutar o no, o si se puede buscar una ventana en producción para ejecutar. En ese caso, bueno, hay todo un trabajo de establecer el entorno de pruebas adecuado que siempre tiene que ser idéntico a producción o lo más parecido a producción posible. Y por último, se ejecutan las pruebas, se hace en forma incremental, se empieza con un usuario, se va incrementando hasta llegar al objetivo. Eh, Ahí durante las ejecuciones se monitorea el sistema, ¿no? Todo, y se analizan los resultados. Después, dependiendo de los resultados, a veces hay que repetir una ejecución o hay que incrementar la carga o hacer algún ajuste. Y bueno, ¿qué beneficios tenemos con esto? Eh, Detección temprana de problemas, ¿no? Eso es importantísimo porque siempre es mejor encontrar el problema cuanto antes para así poder resolverlo más rápido y por lo general más rápido implica más barato. Lo que hablamos de dinero hoy, ¿no? Eh, Me es más caro arreglar un problema con un sistema que está en producción ya, que ya para empezar tuvo un costo o en la imagen de la empresa o económico o algún problema causó, ¿no? Que si me doy cuenta cuando estoy en la etapa de desarrollo todavía, o incluso en la etapa de diseño, mientras antes mejor, ¿no? Por si necesita una reingeniería o lo que sea. Bueno, mayor fiabilidad y estabilidad del sistema. Siempre queremos que el sistema nuestro sea confiable. Brindar una mejor experiencia de usuario. Eh, si, si, si el usuario puede elegir, digamos, usar nuestro sistema, el brindar una mejor experiencia de usuario seguramente va a hacer que el usuario nos elija. Si el usuario no le queda otra que usar nuestro sistema, porque es, por ejemplo, es el que usan en su trabajo, bueno, eh, se va a frustrar mucho menos y va a estar menos enojado con la vida, ¿no? Porque si tenemos que trabajar capaz que hacer algo, tenemos tareas que hacer y el sistema no responde, está lento, demora mucho en cargar y estamos súper estresados, nos va a causar algún problema. Ahorro de costos a largo plazo, por todas las razones que mencionábamos antes, ¿no? Eh, Mitigación de riesgos y prevención de fallos en producción. Eso también, si nos damos cuenta antes de que el sistema esté en producción, podemos mitigar riesgos primero que nada y prevenir problemas. Y validar acuerdos de nivel de servicio, que era lo que les decía hoy, que bueno, antes de firmar un SLA, vamos a probarlo y ver bien si podemos o estamos en condiciones de brindar eso que estamos firmando. Algunas buenas prácticas con respecto al testing de performance, lo que también ya mencionábamos, pero tenemos que hacerlo en un entorno, lo ideal es que sea idéntico a producción, incluso que sea producción mismo, ¿no? Si podemos, bueno, no sé, bajar ambiente de producción porque estamos en una oficina, funciona de 8 a 6 y tenemos toda la noche para probar, podríamos probar durante la noche, por ejemplo, eso le llamamos buscar una ventana, y si no, si tenemos un sistema idéntico también es muy bueno. Muchas veces hay sistemas empresas que tienen la redundancia, entonces tienen en la redundancia un sistema idéntico a producción y se puede usar para pruebas. Probar con datos realistas también es una buena práctica. Algo similar a lo que mencionaba en la prueba de volumen, digamos que, bueno, necesitamos datos en la base de datos. Eso muchas veces no lo tenemos en software nuevo. Es muy difícil tenerlo cuando el software es nuevo, entonces tenemos que generar esos datos. O, bueno, cuando el software es usado, pueden haber temas de privacidad o otros que también tenemos que dar un tratamiento a esos datos para poder utilizarlos en las pruebas de performance. Siempre es bueno enfocarse en escenarios centrados en el usuario. He visto mucha gente que prueba servicios o cosas medio a la Bartola, ¿no? O sea, bueno, tengo este servicio y pruebo este, le pego 1000 veces a este, capaz que no hace nada, que ese servicio
ni siquiera llega a la base, trae solo la página web o responde algo dummy. Entonces siempre es bueno enfocarse en un flujo y tocar las distintas funcionalidades de la base de datos para hacer un buen cubrimiento, o un mejor cubrimiento al menos, ¿no? Monitorear recursos del sistema durante las pruebas, eso es bastante importante, porque más allá de los resultados de si las pruebas funcionaron bien o no, tengo que ver cómo se comportó todo, y si capaz que, bueno, llegué a ejecutar lo que quería, pero con el CPU al 100%, la memoria al 100%, cuando tengo un poquito más de usuarios, capaz que el sistema ya no responde, ¿no? También es importante monitorear la generadora de carga durante las pruebas. Las generadoras de carga son los equipos de los que generamos todos esos usuarios, ¿no? Yo les ponía un ejemplo de 1000 usuarios. eh, si fueran personas, tendríamos que tener 1000 PCs con 1000 personas. Pero acá, ¿cómo hacemos? Tenemos una herramienta de generación de carga que lo tiramos desde un PC o desde varios PC, ya sea, ¿no? Pero, ¿cuánto vamos a poder probar por cada PC? Capaz que puedo probar los 1000 usuarios desde una PC o capaz que los tengo que partir porque los scripts son muy pesados. Pero bueno, es importante monitorear la generación de carga para ver que yo no esté introduciendo demoras que se deban a que yo sobrecargué la generadora, ¿no? Y si introduzco esa demora, capaz que parece que están dando mal el sistema y en realidad lo que están dando mal es la generadora. Tenemos que tener esos cuidados, es una buena práctica también monitorear las generadoras. Realizar pruebas tempranas y con frecuencia. eh, Esto viene en el sentido, creo, ya lo mencioné un poquito y lo voy a mencionar un par de veces más, que el testing de performance se deja para lo último o no se hace. Eh, Bueno, es bueno si podemos introducir el testing de performance cuanto antes en el ciclo de desarrollo para que no surjan tantos problemas, ¿no? Y que sea más barato, como hablábamos hoy, el tema de, bueno, una vez que encontramos que hay problemas, tratar de solucionarlos. Y bueno, colaborar entre los equipos de desarrollo y testing, esto es fundamental. Eh, una buena comunicación siempre ayuda a corregir los problemas de mejor forma. Algunos desafíos que encontramos en el testing de performance, vamos a hablar ahora, que son cosas que ya más o menos algunas las mencionamos, pero bueno, vamos a ahondar un poco más. Primero que nada, eh, identificar escenarios relevantes. Esto no es tan fácil. Eh, yo, por ejemplo, le voy a contar una historia. Tenía un compañero de trabajo que tenía una aplicación. Y él me dijo que había hecho una prueba de performance y que había, no sé, había soportado un montón, pero no me acuerdo exactamente los números, pero me extrañó así. Yo digo, ¿qué servidor tenés? Y me acuerdo que tenía un servidor chico en aquel momento, tenía un par de CPUs y creo que 4 gigas de RAM, y le había tirado, no sé, decenas de miles de usuarios según él, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿cómo hiciste la performance, la prueba de performance? Y hice así, agarré el JMeter y le puse que le pegara a la página principal y le tiré eso 200.000 veces. Bueno, pero ahí que estás probando solo la página principal, le digo. Sí, me dice. Y probablemente esté cacheada. Sí. Ah, bueno, entonces no estás haciendo trabajar tu sistema. Estás pegando al servidor de más afuera y te la devuelve. Y sí, te la devuelve rapidísimo. Hace un flujo de usuario más completo, que haga las distintas cosas que se hacen. Me acuerdo que era un sistema que era de traqueo de GPS, que mande señales de GPS, que traiga el mapa, que traiga los distintos puntos y fíjate cómo funciona. Le di una mano con algunas cosas ahí, me acuerdo. Y sí, claro, después ejecutó y no ejecutaba ni 1000 usuarios y se le caía a pedazos. Entonces no es solo importante probar una cantidad de usuarios, sino que, bueno, definir bien qué es lo que hay que probar y cómo lo va a usar el usuario.
también tenemos que tratar de lograr la mejor cobertura que podamos, aunque esto no siempre es fácil, ¿no? Em, Podemos tener sistemas que tienen cientos o miles de funcionalidades y probablemente no podamos probar todas. Entonces, bueno, hay que definir, hay que tomar algunas formas de definir esas transacciones, qué es lo que queremos probar para tratar de abarcar lo más importante. Eh, y bueno, la idea es siempre ajustarlo lo más a a la realidad posible y replicar el comportamiento de los usuarios. En la misma línea, está bueno siempre disponer de un juego de datos válidos y realistas. Ya les mencionaba que en aplicaciones nuevas no tenemos datos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros, en general, los testers de performance, somos expertos en automatización. Lo que hacemos es automatizar distintos flujos de usuarios que hacen distintas cosas, pero eso tiene impacto en la base de datos por lo general. Si yo hago un alta de usuario, eso va a crear un alta de usuario. Entonces, muchas veces sobre todo en sistemas que son más bien enlatados o que no hay muchos expertos en cómo funcionan por detrás, eh, se pueden generar esos datos justamente mediante la interfaz. Bueno, hago alta de usuario, hago, no sé, si es un carrito de un supermercado, ¿no? Con un carrito de compras, hago un alta de un producto, eh, ese tipo de cosas, y con eso voy poblando la base de datos y ya después lo puedo usar, capaz que durante las pruebas de performance puedo probar esas cosas, ¿no? Ya me queda la automatización me sirve para todo. Y cuando las bases de datos capaz que no son nuevas, no es un sistema nuevo, tengo un sistema que estoy migrando una versión o quiero probar cómo funciona, puedo tener problemas de privacidad en los datos o de problemas legales por los que no puedo usar los datos de producción. Y en esos casos, bueno, se hace un enmascaramiento por lo general de los datos para no tener que usar los datos reales, sino que, bueno, se cambian algunos campos para evitar los problemas de privacidad. También es un desafío analizar, interpretar los resultados de pruebas. Primero nada, definir un umbral de aceptación no siempre es fácil. No siempre tenemos un SLA que nos dice que tenemos que responder debajo de un segundo, ¿no? Entonces, a veces no es tan simple en algunas cosas que son percepciones humanas. A mí me parece que funciona rápido, a mí me parece que funciona lento, definir ese umbral y decir, bueno, está, vamos a decir que es 2 segundos o 3 segundos, o etcétera. Y bueno, y otra cosa que podemos hacer es definir la monitorización más en profundidad, digamos, ¿no? Para poder analizar e interpretar los datos. Por lo general, nosotros tenemos distintos niveles de monitorización, porque la monitorización puede llegar a ser intrusiva. Entonces, las primeras ejecuciones capaz que, o las primeras ejecuciones no, mientras no dé problema, ahí tenemos un nivel básico de monitorización que por lo general definimos, y después vemos, hay problemas, tuvimos algo, queremos hacer más un debug, bueno, capaz que subimos, si no encontramos el problema, ¿no? Subimos el nivel de monitorización, que sea más profundo, va a ser un poco más intrusivo, sí, pero bueno, vamos a tener los datos que necesitamos y en ese caso tenemos que volver a ejecutar las pruebas, ¿no? Pero tenemos distintos niveles de monitorización según lo, la etapa en la que estamos. Y otra es la escalabilidad en la generación de carga. Hoy por hoy hay grandes empresas que requieren el uso de cientos de miles o millones de usuarios, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros para generar con nuestras herramientas de generación de carga? Yo desde mi PC acá puedo generar, no sé, cientos, algunos miles de usuarios, dependiendo del peso de los scripts. No sé, he generado de 200, 300 usuarios por un plan a varios miles. Pero si quiero alcanzar millones, no me va a dar la tostadora. Entonces, eh, bueno, hay que buscar estrategias también para poder aumentar en la generación de carga. También desafíos siguiendo con los desafíos, ¿no? De testing de performance, tenemos arquitecturas complejas.
que a veces tienen microservicios o tienen integración con servicios de terceros y hay que ver qué probamos de ahí o cómo lo probamos, si corresponde probar todos los microservicios, si puedo ignorar la integración con servicios de terceros o no, si tiene un costo consumir muchas veces capaz que no puedo ignorar el consumir un servicio de un tercero porque el cliente lo quiere probar igual, pero puede tener un costo, ¿no? Si me cobra $1 por cada pedido y yo estoy haciendo una prueba de performance y tiro 1 millón de pedidos, bueno, me va a salir $1 millón esa prueba. Entonces, hay que ver más allá, digamos, de las implicancias que tiene que yo tiro una prueba de performance contra un sistema de un tercero, pero bueno, las dependencias siempre agregan complejidad a esto. Medir la experiencia de usuario. eh, Como les dije, somos humanos y no siempre es tan fácil. Puede depender también si es mobile o web, se percibe distinto. Creo que la gente con lo web es un poco más tolerante, con el mobile tiene que ser todo un poco más ya. Y bueno, para eso se puede usar, o sea, testing manual, que alguien viendo cómo lo percibe, o automatizado, que ya tendríamos que definir métricas y umbrales como hablábamos hoy. Y bueno, presupuesto, recursos y tiempo es el desafío más grande en las pruebas de performance, porque, lo vuelvo a decir, en Catarsis, siempre se dejan para el final, o bien cuando ya estamos con problemas de producción, ¿no? Entonces, siempre es contrarreloj, urgente y para ayer, o lo más común, ¿no? Entonces, eh, es un desafío enfrentar también eso, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre unas tendencias de los últimos años. Eh, Capaz que algunas no son tan nuevas, pero estamos en Uruguay y acá las cosas llegan tarde. Entonces, sí, la mayoría de ellas son bastante novedosas para acá, para el entorno. Primero que nada, relacionado a lo último que veníamos hablando, hay un enfoque que se llama Shift Left de varias cosas, en particular del testing y más en particular del performance testing, que es empezar a hacer pruebas de performance en etapas más tempranas. Eh, no lo dejamos para el final, no queremos solo hacer una prueba de carga que sea para validar si mi sistema soporta o no determinada carga, sino que, bueno, la idea es integrar dentro del ciclo de desarrollo, ya que los desarrolladores vayan pensando en la performance y teniendo la posibilidad de hacer pruebas de performance, que prueben más allá de como prueben en desarrollo con 3 datos y después cuando el sistema va a producción se cae a pedazos. Entonces, la idea es ir corriendo hacia la izquierda que se llama, o sea, para antes las pruebas de performance y no hacer pruebas completas, sino, bueno, más encapsuladas, más chiquitas, de distintos componentes, como para ir viendo si mejora. Esto nos va a ayudar a detectar antes los problemas y al detectar antes los vamos a poder corregir más fácil y va a ser menos costoso. Un poco relacionado a esto, si logramos llegar a eso, podemos hacer pruebas de performance continuas. Podemos diseñar pruebas de performance, integrarlas al ciclo de desarrollo y no sé si más o menos conocen del mundo de DevOps, y de la integración continua, pero podríamos poner esas pruebas que se hagan automáticamente cuando yo hago un commit y mando, bueno, en realidad un push debería hacer, pero bueno, cuando yo mando mi código y quiero pasar algo a testing, que cuando se pasa a testing, bueno, automáticamente se corren pruebas de performance sobre ese cambio que yo hice para evitar problemas, ¿no? Para ver que ese cambio que yo hice, una prueba de regresión, no haya roto nada desde el punto de vista de la performance y todo sigue funcionando como venía antes. Aplicaciones de inteligencia artificial en las pruebas de performance. Em, Esto sí es bastante nuevo. En general, los Large Language Models, los LLMs, tipo ChatGPT, no sé si habrán oído hablar de Large Language Models, pero seguro sí de ChatGPT, eh, están siendo disruptivos en bastantes áreas de la tecnología.
En particular, algunas aplicaciones que pueden tener para las pruebas de performance es sobre todo para agilizar tiempos en los análisis de resultados. Ya hay algunas herramientas de monitorización, sobre todo, que incluyen inteligencia artificial para detectar anomalías o algunas cosas. Em, para generar documentación. Esto es lo que tengo ganas de hacer yo, generar la documentación. No me gusta escribir documentación, bueno, la genero o le paso a ChatGPT que me arme un documento o más o menos un esqueleto de un documento, capaz que yo después lo refino, pero con determinadas imágenes que yo le voy pasando y análisis, que ya avanza la documentación. Y también puede ser utilizado para automatización de pruebas. Hoy por hoy no hay nada maduro en ese sentido. También sabemos que para la programación hace algunas cosas bien, hay otras que no tan bien. Yo lo he usado para un par de cosas cuando he tenido que interactuar con lenguajes que no conocía mucho y no tuve buenos resultados. Tuve que ponerme a estudiar después a ver qué era lo que tenía que hacer para lograr lo que quería. Pero bueno, seguramente todas estas cosas van a ir madurando y vamos a poder hacerla agilizando tiempos y haciendo tareas que capaz que nos resultan más engorrosas, como la documentación, bueno, hacerla más ágil y con menos esfuerzo. Por otro lado, otra tendencia es el chaos testing o el chaos performance testing, que esto implica, bueno, yo durante una ejecución de una prueba de performance, por ejemplo, romper o bajar determinados componentes de mi aplicación, de mi sistema, ¿no? Puedo bajar un servidor, bajar otro, ver qué es lo que pasa eh, cuando se me rompe o se me cae un componente. Eso, bueno, me va a ayudar a mitigar riesgos y buscar fallas. Y además me puede ayudar a identificar cuellos de botella también que no había tenido antes. UX Performance Testing, que es el performance testing de la experiencia de usuario. Acá capaz que no es tanto probar generando carga, sino más sobre el navegador, ver que el navegador y los distintos componentes respondan en tiempo y forma. Siempre está bueno también integrarlo con una prueba de carga o con un momento de carga del sistema para, bueno, saber cómo responden esos componentes, no solo cuando el sistema responde rápido en general, sino cuando el sistema responde lento también, ¿no? Porque a veces un componente puede tener, no sé, yo capaz que hago un pedido y bueno, este servicio respondió en un segundo, este otro en un segundo, todos los servicios me respondieron en un segundo, pero ese componente usa 10 servicios distintos, entonces en total el componente demoró como 10 segundos en cargar. Entonces, eh, está bueno también probarlo y se puede integrar al pipeline de integración continua que le decía también, que era eso de, bueno, yo hago un cambio, se manda a testing y automáticamente se corren esas series de pruebas de UX. Otra tendencia que no es exactamente performance testing, pero está relacionada, es más bien monitoreo, que es lo que se llama monitoreo sintético o monitoreo activo. ¿Qué implica? Bueno, yo tengo automatizados flujos de mi aplicación porque hice una prueba de testing. Puedo utilizar exactamente esos mismos flujos para poner un robotito corriendo todo el día, todos los días, ¿no? Cada un minuto que me ejecute, que haga un- una acción de usuario o una serie de acciones de usuario, una transacción. Por ejemplo, no sé, si soy un supermercado, una aplicación de carrito de compras, que cada un minuto vaya y agrega un producto o agrega varios productos, y yo con eso voy midiendo cómo se comporta a lo largo del día eh, mi sistema. Entonces, me voy a dar cuenta antes de si un momento se cae el sistema o responde lento, yo me debería ser capaz de darme cuenta antes que vengan los usuarios a quejarse. Entonces, está bueno. Tengo un monitoreo activo, digamos, y está todo el día corriendo.
Las relaciones que tiene con el testing de performance esto es, bueno, por un lado la monitorización y por el otro la automatización. Entonces, es como que tenemos todo lo que usamos para el testing de performance ahí. Y esto lo podemos siempre integrar con soluciones de monitoreo y alertas, digamos, para que nos avise justamente, ¿no? Pruebas de performance en la nube. Una de las cosas que habíamos mencionado hoy era, bueno, el costo que tiene una infraestructura, eh, muchas veces que no tengo, para tener una infraestructura igual que la de producción. Bueno, en algún caso capaz que puedo decir, bueno, me defino mi infraestructura de pruebas en la nube y voy a probar ahí. Entonces ahí puedo simular algo muy parecido a lo que tendría yo en algunos casos. Eh, Tampoco la necesito disponible 24 horas. Yo esa infraestructura la levanto para la prueba y después la pago. Entonces capaz que está 1, 2, 6 horas. Y bueno, sí, así tenga 50 servidores levantados, no es tan costoso levantar algunos servidores un ratito y después bajarlos y tal. Y bueno, capaz que hacer la prueba me sale algunas decenas de dólares, pero no es tan caro como, bueno, si yo me tuviera que comprar todos esos servidores y después me quedan ahí para usarlos, no sé, de regalo, y dentro de 3 años lo tengo que cambiar de vuelta porque ya quedaron obsoletos. Entonces, por eso es una provisión de infraestructura costo eficiente, podríamos decir, en la nube. Y podemos hacer también, esto sobre todo desde el punto de vista de la ejecución, desde la nube, pero después vamos a hablar un poco más de eso, pruebas distribuidas de distintas partes del mundo. Nos ha pasado que clientes, hace poco tuvimos una reunión, clientes de otro país que decía, no, yo quiero que me pruebes eh, tantos usuarios desde Europa, tantos usuarios de Estados Unidos, tantos usuarios de América, tantos usuarios. Entonces, eh, con soluciones en la nube podemos usar los distintos data centers que tienen, ¿no?, los proveedores de nube en el mundo para generar carga de distintas partes y ver cómo se ve en cada caso, sobre todo la latencia, lo que más afecta ahí. Y el uso de APMs, esto es algo que también ya viene hace varios años, aunque acá en Uruguay todavía no se ve tanto, que son Performance Managers o Application Performance Monitors. En general son herramientas de monitorización muy completas que monitorea tanto a nivel de infraestructura como aplicaciones. O sea, en general tienen agentes para las distintas tecnologías donde se mete dentro de la aplicación y podemos ver todo lo que pasó dentro de las aplicaciones. Si tenemos arquitecturas muy grandes con, no sé, decenas de servidores, microservicios, y un pedido pasa por muchos de ellos, podemos hacer un tracing, podemos seguir y ver bien dónde fue que se generó la demora de todos esos servidores. Entonces, son herramientas que cuando la realidad es compleja son muy importantes para poder hacer un diagnóstico adecuado. Eh, Hay una gran brecha entre los APMs pagos y los open source. Nosotros en el CES usamos, si podemos, los open source en general, pero reconozco la verdad que he trabajado con algunos de pago y hay una brecha importante. Em, y bueno, algunos de ellos, en particular los de pagos, proveen, por ejemplo, integración con herramientas de generación de carga y monitoreo de la experiencia de usuario, donde inyectan un JavaScript en la aplicación y ese JavaScript le manda al servidor, por ejemplo, cuánto demoró en cargarse un componente o la página, etcétera. Y bueno, esta PPT es sobre cómo hemos encargado. Me pareció interesante contarles cómo hemos encarado alguno de estos desafíos acá en el CES, en particular el de generación de carga en la nube. Nosotros en el CES desarrollamos nuestra propia plataforma de generación de carga, que la usamos para ejecuciones. Con ello ejecutamos planes JMeter, que es lo que por lo general lo utilizamos para automatizar las pruebas de carga. Eso nos ha dado
la posibilidad de llegar a ejecutar cientos de miles de usuarios, lo que más hemos ejecutado. Una vez hicimos un proyecto para la Corte Electoral acá en Uruguay, que querían asegurarse de que la página de publicación de resultados soportara determinada cantidad de usuarios. Y bueno, ahí recuerdo que llegamos a probar algo así como 700.000 usuarios que cargaban. Era una página bastante simple, no era muy complejo, pero llegamos a tirar 700.000 usuarios ejecutando contra esa página. Eh, y ahí está, bueno, al final hubo un tema que encontramos bien cuál fue el problema, digamos, encontramos el límite de carga que soportaba el sistema que nos habían contratado. Y esta prueba ustedes dirán, ahí levantamos, no me acuerdo cuántas máquinas levantamos, creo que fueron tipo 50 y pico de máquinas. em, y esa prueba nos salió unos pocos dólares, unas pocas decenas de dólares, porque fueron pruebas cortas y levantamos muchas máquinas, pero bueno, no necesitamos todas las máquinas disponibles todo el día, ¿no? Fue una hora que le levantamos y las bajamos, entonces termina siendo muy barato, o si tuviésemos que tener tantas PCs nosotros, nos hubiese salido muy caras comprarlas todas. A eso le integramos resultados en tiempo real. Ahora hemos ido mejorando esa plataforma, entonces ahora podemos ya ver los resultados en tiempo real a medida que se ejecuta una, una transacción. Podemos ejecutar lo que les decía hoy, podemos darles el servicio a los clientes de ejecutar de distintas partes del mundo para ver cómo se ve de acá, cómo se ve de Estados Unidos, desde Europa, etcétera. Y también tendríamos la posibilidad de integrar monitoreo sintético, o sea que podríamos poner a ejecutar un robotito todo el día para brindarle a un cliente que quiere saber, bueno, cómo se comporta eh, todo el mes su aplicación o todo el día. Bueno, se puede integrar el monitoreo sintético. Y por último, quería mencionarles algo que me pareció sobre todo curioso o simpático, que nunca había visto y es la primera vez que veo una prueba de este tipo, que es la Mortal Kombat. Este año está por salir una versión nueva de la Mortal Kombat, la Mortal Kombat 1, de nuevo. O sea, creo que apelaron a los jugadores, a los primeros, a los viejos jugadores que habían jugado a la Mortal Kombat 1. Y bueno, decidieron hacer un test de estrés manual. Lo que yo les decía que no se hace, bueno, miren, acá la Mortal Kombat lo hizo. Pero, claro, ellos no van a usar sus propias personas con su propio PC o su propio PlayStation que jueguen. Dijeron, tenemos una base de jugadores, una base leal de gran cantidad de jugadores que van a querer jugar. Aparte, creo que era la primera vez que sacaban el juego, o sea, que alguien del público podía jugar al juego libremente. Entonces hicieron algo similar a lo que es una beta, supongo que más o menos la mayoría deben saber que una beta, que es cuando un juego lo ponen a disposición para que los jugadores jueguen, prueben, reporten errores y si hay errores los van corrigiendo para después sacar el juego más estable, ¿no? Bueno, hicieron eso mismo, pero con el objetivo de probar el test de estrés de los servidores. En realidad la performance de los servidores, ¿no? Y generan un test de estrés. Eh, bueno, ¿no? Era para contarles eso principalmente, que me pareció simpático o curioso, porque nunca lo había visto y solo había participado una vez de una ejecución de pruebas manuales. Esto sería una ejecución de pruebas manuales. Y, y bueno, acá lo veo por segunda vez. No participé en esto, pero lo veo por segunda vez en mi carrera. Bueno, bien, Fede, muchísimas gracias. La verdad que fue una charla sumamente interesante. Por lo menos yo como tu compañero la vi así. Espero que el público obviamente la haya visto de la misma forma, que les haya sido muy útil.
Les voy a comentar, por un tema de tiempo, estamos un poco acotados con lo que son las preguntas. Hay una pregunta que ya está en el chat y te la voy a hacer, y lo que vamos a hacer es dejar, por si alguien tiene alguna pregunta, aprovechen bien, ya que van a hacer pocas preguntas. Si alguien tiene una muy inteligente, la va a poder hacer, pero no vamos a tener tiempo para hacer muchas preguntas más. De todas formas, ahora le vamos a dejar el contacto por si alguien quedó interesado, quiere saber un poco más, obviamente puede comunicarse con nosotros y bueno, y vamos a estar a disposición. Fede, lo que nos pregunta desde Paraguay Silvia es cómo podemos utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor y con qué herramientas. Me imagino que es una pregunta que seguramente haya mucho para explayarse, pero bueno, por lo menos una breve respuesta para No, es Silvia. que actualmente, o sea, eso todavía está muy verde, eso es una tendencia que se viene. Yo no he visto herramientas que ya hagan nada relacionado al testing de performance en sí como sí, de forma automática, ¿no? Em, sí, hay herramientas para varias cosas, no sé, generación de imágenes, análisis, ya les digo, en herramientas de monitorización que hacen análisis a partir de la inteligencia artificial. eh, bueno, generación de documentación también, hay algunos que nos ayudan, pero todavía no está muy maduro en ese sentido y por lo menos no tengo una herramienta para recomendar. Pero Bien. seguramente es lo que se viene, digamos, en los próximos años vamos a ver cosas que van a empezar eh, a hacer cosas de forma más automática, ya sea la automatización, la computación, etcétera. Bien, perfecto. Muchas gracias, Fede. Si alguien más tiene alguna pregunta, le vamos a agradecer que vayan ahí a la parte de la reacción y pongan levantar la mano. Una o dos preguntitas podemos darnos el tiempo, pero mucho más no. Sepan comprender que es simplemente para también poder liberar, y les agradecemos de paso por el tiempo que han dedicado a esta charla. Por el momento no veo ninguna reacción de mano. Bueno, por ahí sí lo que tenés son un montón de comentarios, Fede, en el chat, agradeciéndote por la Sí, charla y felicitándote. estaban diciendo en los comentarios. Así que bueno, me quedo contento que Bueno, no era solamente mi percepción, la charla realmente fue buena. muchas gracias a todos por venir. Bueno, parece que no hay más preguntas, así que si te parece bien, bueno, mira, ahí justo Sí, preguntaron, por Ricardo. un lado, preguntan en el chat si hay algún libro que recomiendes. Eh, hay libros sobre testing de performance, hay un par. No sé si recomendarlos porque los he mirado alguna vez sobre todo como bibliografía de referencia, pero no aprendí de los libros, entonces no sé si recomendarlos como tal, ¿no? Pero hay sí dos o tres libros sobre testing de performance. Bien, perfecto. Y después, bueno, también te preguntan si curso, ahí la pregunta del curso ya la respondo yo directamente, que es que sí, que en el CES tenemos cursos tenemos una especialización sobre testing de performance y la da el mismo Federico, así que bueno, si les gustó la charla y quieren saber un poco más, por ahí estamos a las órdenes, obviamente. Y vamos a dejar entonces que habilite el micrófono Ricardo, que tiene una pregunta, y con la pregunta de Ricardo sí ya vamos cerrando la jornada de hoy. Ricardo, ahí te mandé la solicitud, Ricardo Galain, le estoy hablando. Te mandé la solicitud para que actives el audio. Buenas, ¿me Te escuchan bien? escuchamos. Hola Ricardo. Mi pregunta es si, ya que esta charla fue grabada, si se va a tener acceso a ella o por dónde. Bien, la charla va a quedar subida en nuestro canal de YouTube, que les comento por si ya lo quieren ir buscando y suscribirse para cuando quede subida. Es Centro de Ensayos de Software, lo buscan así en YouTube. Ahí tenemos otro tipo de contenido que pueden ir revisando mientras no subimos la charla. Sepan comprender simplemente que por temas de edición y demás, va a demorar un par de días en quedar subida, pero seguramente la semana que viene ya está a disposición. Y quienes estén en nuestro newsletter, les va a llegar también por allí y lo vamos a estar difundiendo en redes sociales. Así que bueno, síganos y se van a estar enterando. Capaz que Fede, si le Eh, das, dale una PPT más ahí, así ven cómo nos pueden seguir. Igual, digo, es bien sencillo, nos buscan como Centro de Ensayo de Software en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Twitter o ahora X. Y bueno, en Threads también, porque hay que estar en todas las redes, así que si surge alguna nueva, vamos a estar también. eh, Nos buscan por allí y bueno, y ahí vamos a estar difundiendo. Incluso también aprovecho para comentar que, como les decía al principio, esto es un ciclo, es la primera charla de un ciclo que vamos a ir. La idea nuestra es que a mitad de mes
los días jueves se vayan repitiendo estas charlas, así que bueno, a mitad de septiembre nos volvemos a encontrar. Ya les adelanto que la próxima seguramente sea sobre automation, sobre automatización, así que bueno, ahí Tenemos otra bienvenidos. pregunta, Aníbal. Bueno, Fede, responde Eh, nomás. Preguntaba Sandra sobre los cursos. Pregunta si requiere ser profesional en sistemas o en desarrollo. Eh, el curso de performance en particular, tenemos dos cursos. Tenemos una especialización que se llama, que no hay por qué haber hecho toda la carrera del CES para realizarlos, pero tenemos el primer curso de introducción al testing de performance, que es más introductorio, y por otro lado el taller de testing de performance, que ahí sí ya se reconocen, se necesitan conocimientos más técnicos, ¿no? Algo de programación hay que saber, y es bastante más en profundidad que el curso de introducción, donde, bueno, también se hace algo de automatización, pero muy por arriba, como para que entiendan conceptualmente cómo funciona, pero no es tan práctico. Ahí, Además, pueden hacer la carrera de testing, ¿no? Por supuesto. Donde también están los cursos como opcionales. Va, uno de ellos como opcionales, el otro es obligatorio. El de introducción es obligatorio, el taller es opcional. exactamente. Bueno, y ahí también se ve que por error me mandaban a mí por privado la pregunta. Bueno, preguntaban si el ciclo, obviamente este ciclo no tiene ningún costo. Estas charlas, así como esta, las siguientes que haya, son 100% gratuitas. La idea es simplemente, bueno, dar este aporte a la comunidad. Y bueno, sí, obviamente después ya lo que son cursos, la carrera o las especializaciones que veníamos mencionando, ahí sí tienen un costo. Bueno, ahí quedamos a disposición por el mail que están viendo en pantalla, o si no, info@ces.com.uy. Ahí respondemos todo lo que es sobre capacitación. De hecho, al principio, cuando pregunté más o menos la gente por qué motivo estaba acá, muchos de ustedes ya han realizado alguna capacitación con nosotros, o están en este momento realizándola. Así que bueno, nos estamos encontrando. Nos vemos a mediados de septiembre para hablar sobre automatización. Y bueno, y también ahora cuando salgan van a encontrar una pequeña encuesta para valorar lo que fue esta charla y también para poder proponer temas para que podamos conversar a futuro. Así que bueno, van a tener la oportunidad de hacer esas sugerencias. Les agradecemos una vez más por su tiempo. Fede, una vez más, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, quedamos a las órdenes. Nos encontramos. Un abrazo grande.